Hola Aries, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Hoy por fin vamos a enfocarnos un poquito más en el amor, que yo sé que es lo que os gusta a la mayoría de vosotros. Así que bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Empezaremos con unos mensajes de este bonito oráculo. A ver qué tiene para Aries. Estos son frases, mensajes, que pudieran ser tanto de la persona de tu interés como incluso de vuestro propio subconsciente. Te oculté mi verdadera identidad. Parece ser que aquí hubo alguien que quizás estuvo como ocultando los sentimientos, le costó expresarse, quizás había cosas que no contó. Me fui cuando te vi con alguien nuevo. Pudiera ser que aquí hubiera alguien entre vosotros, que alguien no quisiera que estuvieseis juntos, ¿vale? No necesariamente estoy hablando de una infidelidad ni nada por el estilo, sino simplemente como esa tercera energía, esa persona en discordia que podría haber ocasionado ese malestar. Por otro lado tenemos la carta del no suficiente, falta de confianza, autosabotaje, ego y miedo, frustraciones. Entiendo que estas palabras para muchos de vosotros tendrán cierto sentido, ¿no? Es como que cuando uno pierde la ilusión, cuando uno pierde las ganas, cuando uno pierde la confianza y nos dejamos invadir por el miedo, inconscientemente es como que nos estamos autosaboteando. Y por desgracia, estoy viendo aquí, Aries, que no sois pocos los que estáis en este, digamos, capítulo de vuestras vidas. Pero hay algo positivo en esto, y es que veo que eres capaz de avanzar. Por otro lado, esta carta, mirad, os la voy a enseñar. La carta del amor habla del amor incondicional, del amor propio, del afecto, la atracción y del desinterés. Por lo tanto, me habla de un amor auténtico, un amor real, un amor verdadero. Esto, Aries, es lo que está escrito para ti. ¿Y sabéis qué os digo? Siento muy marcada la energía como algo presente, algo que sucede ya. Y yo sé que esto es algo que os va a alegrar mucho, porque entiendo de que no sois pocos los que ya lleváis tiempo en soledad, estáis ya un poco hartos, un poco cansados de esta situación, ¿no? Y sí, pues mira, las cosas se van a estar poniendo en su sitio. A ver qué nos dice el tarot para Aries. Aries, Aries, Aries. Ha caído la carta del mago. Al parecer, tu vida sentimental está en tus manos. Tú decides cómo, cuándo y con quién. Siento que vas a estar tomando el control de tu vida, de tu destino, pero en especial tu destino sentimental. Te veo como con esa energía, esa inspiración, esas ganas de actuar, de moverte, como muy determinante, con las cosas claras. Honestamente, aquí lo que siento es un avance importante dentro de vuestra vida sentimental. Entiendo que muchos de vosotros pues ya lleváis tiempo a solas y estáis hartos, cansados de esta situación. Es como que las cosas por fin se van a estar activando, como que por fin la energía a vuestro alrededor empezará a moverse. Y sí, estás en lo cierto, lo hará a tu favor. Siento que llega tu hora, que llega tu momento, que por fin encuentras esa conexión, esa persona con quien realmente valdrá la pena trabajar. Me dicen trabajar. Entiendo que muchos de vosotros no será algo fácil. Quizás para algunos pues haya distancia, hayan ciertas barreras, ciertas dificultades, pero que si ponéis de vuestra parte, que no va a haber nada ni nadie que os pueda detener.
Así que no tengáis miedo, ¿vale? De esforzaros por conectar con ese amor, con esa persona, con esos sentimientos que os dictamina vuestro corazón. Solteros, os veo cerrando una herida, sois personas fuertes, valientes, atrevidas, que salís hacia adelante y sois capaces de soltar, de sanar el sufrimiento que podáis estar padeciendo o que hayáis padecido algunos de vosotros. Los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, realmente veo que hay una atracción muy bonita entre tú y tu pareja, entre tú y tu conexión. Realmente esta persona se siente muy a gusto contigo, formáis un buen equipo, sois dos personas que os entendéis, dos personas pues que tenéis los mismos objetivos, que vais a estar luchando, esforzándoos por conseguir vuestros sueños, ¿no? Y la verdad es que esto es algo maravilloso, ¿no? Cuando realmente se encuentran dos personas que buscan lo mismo, que quieren lo mismo, pues oye, es muy complicado de que no lo consigan, ¿no? Porque estáis uniendo vuestra energía, ¿no? Tenéis propósitos en común y eso lo que va a hacer es llevaros a lograrlo. Solteros me habla mucho de la necesidad de cerrar un ciclo, de sanar una herida para realmente avanzar. Muchos, esto que os estoy diciendo ya lo tenéis más que hecho, ya lo tenéis superadísimo, pero si bien es cierto que veo que a algunos de vosotros pues aún os toca ese, digamos, trabajo interno, ese entender, comprender las cosas, por qué han sucedido como han sucedido, por qué ha pasado lo que ha pasado y sobre todo llegar al punto de inflexión, ¿no? de todo ariano, ¿no? Normalmente los aries, como Aries que soy, me incluyo totalmente, soy demasiado Aries, creo yo. La paciencia, pues, no es una de nuestras mayores virtudes. Las cosas las queremos y las queremos ya, ¿no? Porque ¿para qué esperar tanto? Pero tenemos que entender, tenemos que comprender, pues, que los tiempos son divinos y que las cosas suceden como y cuando tienen que suceder. No lo harán antes y tampoco lo harán después. Así que tú que estás soltero, realmente veo que llega un amor auténtico a tu vida. Y voy a ir más allá. Porque aunque yo sé que no seréis partidarios la mayoría de regresar con un pasado, ya que lo que percibo es como una especie de relación, de conexión con alguien que ya ha estado en tu entorno, en tu energía, y que vais a estar arreglando las cosas. Quizás no es un ex como tal, a lo mejor estamos conectando más bien con un amor platónico, con una persona que siempre te gustó, con una conexión que quizás no dio tiempo a florecer, ¿no? Una conexión que no dio tiempo a acabar de conectar los dos. Siento que aquí viene un avance muy importante para traerte un amor verdadero. 10 de copas. Avanza, sales hacia adelante. Se acabó la soledad, se acabó la pena y se acabaron los bloqueos. Los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, me hablan de que os va a hacer mucho bien o como que muchos de vosotros vais a estar compartiendo más tiempo con vuestra pareja, con vuestra conexión, pues quizás alguna escapada, un viaje, ir a cenar los dos solos, bueno, tener planes, ¿no? Tener proyectos con vuestra pareja pues para compartir momentos de calidad. A veces vivimos tan estresados, vivimos tan agobiados que dejamos un poquito de lado nuestra conexión y la verdad es que eso es un error bastante grave, ¿no? Porque siempre hay que intentar, pues, digamos, el mantener la llama, ¿no? Mantener la chispa, la conexión tan bonita que veo realmente que tenéis la gran mayoría de vosotros. Así que bueno, Aries, corazón, pues hasta aquí llegó tu lectura.
Espero que te haya gustado y si es así me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, Aries, y arriba ese ánimo, que ahora es tu momento.